Hola, ¿cómo están? Los saluda Consuelo Napaico Alcalde. Seguimos con los programas en directo con Consuelo a través de CNM. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido al programa. Tenemos hoy día un tema muy importante que es la prevención del bullying y moving, entendiendo que son situaciones que han afectado y siguen afectando mucho en nuestra sociedad. Y acá hablo a nivel mundial, porque esto sucede en todas partes del mundo. Con la pandemia se intensificaron, sí, los casos y es importante que tengamos en cuenta cómo prevenir, identificar en su momento cuáles son estas características que los padres tienen que estar alertas para darse cuenta en un inicio de lo que les está pasando a sus hijos y ver la forma apropiada de ayudarlos. Para este tema tan importante, tengo como invitado especial al psicólogo Manuel Silva Aguilar, quien tiene mucha experiencia en el área educativa y también organizacional. Acordémonos que el tema es prevención del bullying y también del moving, que es una situación que sucede en el ámbito laboral y que muchas veces cuando no están resueltos estos temas en esta etapa escolar, que es donde sucede el bullying, se llevan a cabo, suceden y lastimosamente se vuelven a replicar también en los espacios laborales en donde se llama moving. ¿Cómo estás nuevamente, Manuel? Bienvenido al programa. Cuéntanos inicialmente Buenas experiencia tardes, en este Consuelo. tema. Bien, muchas gracias por la invitación, Consuelo. Es un gusto tocar este y otros temas. Así es, Manuel. Y bien, justo les voy a invitar también, antes de empezar con el programa, a poner like, escribir sus comentarios, suscribirse al canal de CNM y también ven acá el código de YAPE, que la idea es que se pueda también colaborar en este sentido para que se sigan manteniendo los programas. De hecho, en un inicio no colocaba eso del YAPE, pero sí se ha visto prudente para que se puedan mantener los programas. Ahora, siempre ha sido, digamos, el enfoque de aportar en la sociedad con información verídica, con información que pueda ayudar a todos los ciudadanos. También hay temas que es importante decirlos, como la colaboración, por ejemplo. Y bien, Manuel, ahora sí nos enfocamos en el tema, estamos hablando de estas características que los padres tienen que inicialmente identificar en sus hijos, cuando de pronto llegan a casa con estos cambios de humor, de lo que eran tal vez chicos alegres, chicos que les gustaba jugar con sus amigos o les gustaba ciertas comidas, les gustaba ciertas actividades que de pronto ya dejan de gustarles, se los ve más desmotivados, desganados, con las caritas tristes, o también se ve que puedan estar de pronto impulsivos, agresivos, con esos cambios de humor, ¿no? Entre la tristeza y la cólera, diría, es importante ir identificando. ¿Qué más dirías para que los padres puedan estar alertas ante esta situación? Sí, en realidad es muy importante la atención que los padres tengan con sus hijos. Es decir, muchas veces las personas vivimos el día a día con mucha presión y mucho apuro, y a veces descuidamos a los chicos porque creemos que ya son, disculpen la expresión, organismos vivos que solamente, mejor dicho, independientes y que solamente ellos pueden manejarse. Y en ese sentido los terminamos descuidando. Entonces, no estamos notando muchas veces esas características y otras que tú mencionas, sus aislamientos, su cambio de humor, y creemos que es propia de la edad, propia de alguna cuestión circunstancial, pero que de repente sí está haciendo algo sistemático, sí está haciendo algo muy frecuente, ¿no? Y es allí donde los padres tenemos que mirar bien, con alerta, para poder hacer la atención preventiva necesaria, ¿no? Claro, claro que sí. Ahora, es importante también que tengan en cuenta que esto se puede prevenir, ¿no? Y que se utilicen adecuadamente los tiempos. Por ejemplo, hoy los chicos en Perú están en vacaciones. Entonces, tienen el mes de enero, febrero, marzo, en muchos casos, como para los padres reforzar ciertos temas, el darles las herramientas adecuadas para que cuando empiecen las clases escolares puedan prevenirse este tipo de situaciones y ayudarlos más bien a empoderarse. Entonces hay temas fundamentales que se pueden ayudar a los niños, a los adolescentes, para que tengan de pronto esas
maneras adecuadas de cómo comunicarse asertivamente, cómo responder de forma apropiada, ayudarlos a empoderarse y trabajar el autoestima, por ejemplo, ¿sí? El hecho de que se les enseñe también a los otros chicos a tener un mejor nivel de empatía, de ponerse en el lugar de los demás, de poder también sentir lo que puedan sentir los demás. Muchas veces hay situaciones que se ven en los colegios y que los demás compañeritos, amiguitos que están cerca no dicen nada o actúan de una manera indiferente, ¿no? Entonces dicen, no, eso le pasa a mi amigo, no me pasa a mí, entonces yo no tengo por qué ver en el tema. Incluso padres de familia que también puedan saber las situaciones y muchas veces hacen como que si no les pasa a sus hijos, no les importa lo que les ocurriera a los demás y perjudican, ¿no? Entonces, también un mensaje importante para ellos, para los observadores que de pronto tendrían que hacer más al respecto. ¿Qué podrías comentar sobre ello, Manuel? Sí, mira, normalmente cuando se habla de bullying, uno inmediatamente piensa en la víctima y con mala cara o con mal humor uno mira al victimario, ¿no? Perdón, al agresor. Pero sin embargo, es verdad, pues muchas veces el tercer actor lo descuidamos, que es el niño testigo, ¿no? Y el niño testigo que no solamente es él, porque a veces hasta son docentes testigos y otras veces hasta padres de familia testigos, ¿no? Y ninguno de ellos decide abrir la boca. Entonces, eso es lo que se hace grave. Si bien es cierto que a la víctima hay que protegerlo, hay que darle las características de defensivas, etcétera, y al agresor tratar de trabajar con él esas incomprensiones de la realidad que él tiene, ¿no? Pero sin embargo, es muy importante también mirar al niño testigo, porque el niño testigo son un montón, no es como la víctima que es uno solo, ¿no? Son varios que están alrededor y que están observando y no pueden ser pasivos, tienen que mirar que toda agresión provoca un sufrimiento y si hay un sufrimiento debe despertarnos empatía, ¿no? Y luego solidaridad para poder nosotros de alguna manera parar con eso, no necesariamente enfrentándonos, porque entiendo que muchas veces puede ser temor de los chicos enfrentarse al agresor, pero sí de alguna manera hacerlo saber a algún adulto responsable, para que este adulto pueda tomar las cartas correspondientes, las acciones correspondientes, ¿no? Y de esa manera acabar con ese acoso, con ese bullying, ¿no? Sí, definitivamente importante y este enfoque sobre todo de la prevención, ¿no? Les hablaba de la importancia de desarrollar estas habilidades socioemocionales, tales como autoestima, empatía, comunicación asertiva, efectiva, el hecho de que también los chicos aprendan a trabajar en equipo, a resolver conflictos, a buscar soluciones y sobre todo desarrollar liderazgos positivos que en lugar, ¿no?, de ver estos niños o adolescentes que tienen estas ganas de descargar con los demás, de fastidiar, de incomodar y que muchas veces son líderes porque en muchos casos se ve que influyen en los grupos para que se den estas situaciones, pues que suceda lo contrario, que tengamos estos ejemplos de liderazgo positivo que más bien ayuden a que los demás pues puedan estar en un ambiente adecuado, ¿no? La idea es promover pues esta tranquilidad en el grupo, esta cultura de paz que tanto se necesita. Y muchas veces, como decías Manuel, hay profesores que a veces, en lugar de ayudar a que exista un ambiente armónico, muchas veces también tienen estas, de pronto, formas inadecuadas de tratar a los chicos, de decir algún mensaje que pueda más bien originar que los demás tiendan a fastidiar a los compañeros, ¿no? En general, algún compañero o una compañera. Entonces, también saber que hay situaciones en donde hay chicos que puedan estar más vulnerables, ¿no? Y esto puede ser por causa de que ya se acostumbraron a tener un tipo de personalidad o de repente una comunicación excesivamente pasiva que los torna a ellos, o también porque puedan estar pasando alguna situación que pueda ser que genere pues este estado de ánimo, ya sea el fallecimiento de alguna persona, ¿no? Una situación particular que ocurra en casa, la separación de los padres, ¿no? Una mudanza, etcétera, algo que sí efectivamente emocionalmente pueda afectar a un niño, una niña, un adolescente. Entonces también pensar en ello, ¿no? ¿Qué podrías decirnos, Manuel, sobre esto también?
Claro, si bien hay una situación que llamaríamos variables situacionales, ¿no? Que nos pueden afectar a cualquiera, no todos respondemos entre ellas con la misma eficacia o con la misma calidad de respuesta, ¿no? Entonces, hay momentos en los que uno se puede sentir triste, pero no necesariamente por eso se debe de dejar abatir por otra persona. De repente tiene menos defensas, ¿no? Pero, sin embargo, hay otras personas que aprovechan esta situación para casualmente agredir o desahogar esas iras contenidas, esos bajo control de impulsos, etcétera, ¿no? Entonces también es necesario que las autoridades, los docentes, la gente alrededor, como decía hace un rato, los testigos, se den cuenta de esto y tengan empatía, ¿no? Entonces, si una persona está con una especie de depresión situacional, conversar con él, tratar de sacarlo adelante, ¿no? Que él vea de que, bueno, son momentos que pasan, que hay que aprender a superar, ¿no? Y de esta manera ayudarlos a que no estén expuestos frente a alguien que vaya a aprovechar la situación. Claro, definitivamente es muy importante también que los padres estén alertas, que los padres de familia puedan estar en comunicación entre ellos, que participen en las actividades escolares y también en estas actividades extraescolares, ¿no? Que organizan a veces en los cumpleaños, en actividades que los mismos padres pueden de alguna manera promover para conocer a los otros padres de familia y también a los compañeros de sus hijos. Entonces siempre es importante la comunicación que puedan favorecer en casa. Y la idea, siempre digo, es mejor prevenir que lamentar. En ese sentido, aprovechar estos tiempos de vacaciones para que puedan también inscribir a sus hijos en talleres productivos, en talleres que los ayuden a desarrollar temas importantes y fundamentales como la autoestima, ¿no? Es fundamental para que los niños y los adolescentes puedan estar más seguros de quiénes son, más empoderados y sepan también defenderse. Entonces, muchas veces se ve que en estas situaciones de bullying los chicos tienen como que vergüenza, miedo, temor al que van a decir, qué van a pensar, si digo van a tomar represalias. Y esto también es importante, porque muchas veces se ha visto eso, que los niños han podido decir y que no han encontrado la salida oportuna a ello, incluso que por parte de muchos centros educativos no se ha visto este apoyo a los alumnos. No sé si puedas comentar, Manuel, de alguna experiencia o situaciones que sepas sobre estos temas, estos casos que has podido en tu experiencia conocer, en donde han habido niños que han pasado estas situaciones y de pronto no se ha visto la forma adecuada de resolverlos. En todo caso, ¿cuál sería esta forma? Que definitivamente tiene que ver mucho el trabajo integral de padres, niños y obviamente docentes, que son modelos también de los chicos. ¿Qué podrías Claro, decir? mira, sí, Consuelo, mira, y hay varios temas que se desprenden, ¿no? El número uno está lo que tú comentabas, que los padres de familia, cuando ingresan a un colegio, forman una comunidad. Y lo que tiene que tener bien en claro un padre de familia, que cuando ya pertenece a un aula de promoción, sus hijos no solamente son sus hijos, también son sus hijos los otros compañeros de sus hijos. ¿Por Mm, qué razón? Porque si entre todos los padres de familia tienen esta visión que los amiguitos de mi hijo son tan importantes como mi hijo, yo puedo defender al amiguito así como yo quisiera que defiendan a mi hijo, otro padre de familia. Entonces, hacer una comunidad en la cual hay vínculos de confianza entre los padres y que puedan tratar de solucionar estos problemas que son cotidianos entre los niños, que no son temas para personalizarlo, no son temas como para creer de que se le agarran contra uno, adulto, no, sino que son temas en que entre los niños aprenden a convivir, ¿no? Entonces, si hay esa debida amistad y confianza dada por el grupo de salón, entonces van a poder resolver todos estos pequeños conflictos y no dejar que sean grandes. Por otro lado, cuando hablamos de bullying, hablamos de la agresión de un niño frente al otro. Y ujú. entonces entendemos que el niño agredido, que es la víctima, tiene menos capacidad de defensa ante esta agresión. Entonces los niños es importante que aprendan a tener
una calidad de defensa que no necesariamente quiere decir pelearse, también puede ser evitar la pelea, evitar el conflicto para poder solucionar el tema, ¿no? Y no estar cayendo casualmente en contacto físico agresivo, por decir. Y para esto, pues, tenemos que hablar que los chicos tienen que aprender a valorarse, autoestima, y saber cómo salir de una situación riesgosa. De repente, con chiste, con broma, de repente con un cuestionamiento, de repente acercándose a una autoridad, pero de alguna manera buscando que que la agresión no caiga en uno y que obviamente cause daño. Entonces, hay que recordar siempre que si no hay víctima, no hay bullying, Ujú, porque si un niño sabe defenderse, la agresión que le hacen no surte efecto, ujú. ¿no? Porque el Claro. niño aprendió a defenderse. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta porque en esta época los chicos han perdido mucha capacidad de socialización, Mm, producto de la pandemia reciente que nos obligó a estar en la virtualidad y producto también de la tecnología, que ha exacto. hecho que los chicos estén más asentados en las pantallas y lleven una vida sedentaria. Entonces, no tienen oportunidad de rozamiento físico para poder aprender a tener conflictos y aprender a resolverlos. Entonces están en estado de indefensión. Y lo que Ujú, pasó, viniendo de la virtualidad en muchos colegios, fue que hubo muchos casos de agresiones, mm, porque los pues, chicos que llegaban a esa etapa no habían desarrollado esa característica de socialización cara a cara, ¿no? mm, Entonces, esto hace a los chicos muy indefensos. Y recordemos que cuando el chico termina de la etapa escolar, va a ir a una sociedad que no va a tener contemplaciones, va a ir a ujú, una sociedad donde también hay delincuentes. Entonces exacto. va a tener que necesariamente aprender a defenderse, porque de lo contrario va a estar sufriendo mucho de lo que es el bullying, luego en la etapa laboral lo que es el moving, y ya Mm, digamos, en su es una vida cadena. adulta, otras relaciones, ¿no? Sí, exacto. Bueno, voy a seguir invitando a que se suscriban al canal de CNM, a que pongan like, comentarios también. Sus opiniones siempre son importantes y aquí nuevamente, repito, está el código de YAPE para quienes quieran colaborar para que se mantenga el programa. Entonces, estamos viendo lo importante que es también que estos niños aprendan a defenderse, estos adolescentes que puedan tener este nivel de empoderamiento que les permita también decir un alto, ¿no? Hasta aquí, ¿no? Esto no me gusta y decirlo de una manera apropiada. Entonces, la Claro, comunicación asertiva que debe de prevalecer es fundamental, pero eso se tiene que aprender. Ellos tienen que es eh, aprendizaje. exacto, tienen que tener pues estas herramientas adecuadas para saber defenderse y eso se aprende y tienen que ver los padres la forma de enseñarles, también los centros educativos, siempre digo, los padres y los docentes son modelo y ejemplo de sus hijos, ¿no? Entonces también es importante el rol de los maestros, porque muchos dicen, ¿no? Los padres, sí, definitivamente los padres son pues, digamos, los primeros formadores iniciales, ¿no? En casa, pero en el colegio también se complementa esta formación, entonces ellos también tienen que tener ese modelo adecuado por parte de sus maestros, que son quienes pasan también mucho tiempo observando cómo se comporta, la comunicación no verbal, que siempre digo es fundamental y muy importante. Y saber que hay niños y adolescentes que en ciertas etapas de su vida puedan estar atravesando momentos que los hacen más vulnerables, ¿no? Entonces, de Claro, pronto pueden ser chicos que sí tenían esa autoestima, digamos, adecuada, que sabían resolver, que se comunicaban asertivamente, pero en un momento de su vida podían estar más frágiles porque algo les ha podido pasar, ¿no? Tal vez sus padres se separaban, tal vez un familiar cercano está muy delicado o ha fallecido, una mudanza, situaciones X que pueden sucederles y que los hacen más de pronto frágiles y para eso necesitan también estos refuerzos para poder salir adelante a pesar de las dificultades y que también los demás sepan cómo ayudarlos. Entonces es claro, por importante. eso, Consuelo, Ajá, disculpa que te corte, por eso es importante que los chicos aprendan
a conversar con todos. O sea, es decir, la herramienta de la comunicación, la conversación, es sumamente importante porque no solamente nos hace traspasar ideas de unos a otros, sino también porque ayuda a desahogar, ayuda a informar. Los chicos pueden ir informando lo que están viendo, lo que está pasando. Entonces, Ujú. cuando uno se queda callado, uno va guardando todas esas emociones negativas, no las procesa y no sabe cómo resolverlas. Entonces vienen los grandes problemas que son las consecuencias. Pero si todo el mundo empieza a conversar lo que está pasando, entonces hay más formas de solucionar y de resolver estas situaciones. Claro, pero también se les tiene que enseñar a los chicos que hay solución y en los Exacto. colegios tienen que también apoyar a que suceda eso, porque una realidad también es que muchas veces se tapan estas situaciones, ¿sí? Y entonces sí escuchan muchos casos distintos en donde los docentes de pronto no dicen las cosas como son, ¿no? Incluso las directoras, directores muchas veces también tapan este tipo de situaciones y eso ¿por qué? Por el colegio, de pronto para no perder alumnos, ¿no? Porque se Porque los son sus ve clientes. como un negocio, ¿no? Y es una realidad y entonces, o sea, si hablamos de corrupción, también a veces la corrupción se da en todos lados, incluyendo los espacios educativos. Y esto también amerita una reflexión importante por parte de las autoridades, que se fiscalice también los colegios y eso, como debe de ser, la mirada de los psicólogos educativos ahí es muy importante, que puedan ellos ver exactamente qué es lo que puede estar pasando y hacer una evaluación externa que pueda decir definitivamente cómo está ese ambiente educativo, ¿no? Eso sería fundamental Exactamente. para que prevalezca la convivencia escolar. Ahora, también es importantísimo tener en cuenta el moving, ¿no? Que si hablábamos mucho de esta situación que se da en los colegios, pero también es una situación que se da en los centros laborales, en donde hay acoso laboral, hay también a veces estas personalidades que quieren descargar con otras personas, ¿no? Y que ven sin razón de pronto para que otros pisen el palito, para que otros salgan incluso lastimados. Y surgen daños también muy, muy resaltantes a nivel de la personalidad, que muchas veces causa incluso situaciones de depresión, y no solamente en la persona o el trabajador, sino también en las familias. ¿Qué podrías decirnos, Manuel, de tu experiencia también en este ámbito? Claro, mira, te diré de que el moving, que es lo mismo que el bullying, solo que en Ujú. el nivel laboral, Exacto. se hace más grave porque ya estamos hablando de una persona adulta que se supone que debe haber aprendido más herramientas y mejores recursos y tener mejores recursos de defensión. Pero sin embargo, sigue sucediendo porque las personas salimos a la vida laboral esperando que vamos a ser protegidos. Por eso también es importante regresar a la concepción de padre de familia y entender que al hijo lo tienen que dotar para salir a un mundo prácticamente hostil. Entonces tiene Mm, que aprender a defenderse. Entonces, como cuando hablamos del moving, encontramos a un empleado de una oficina que no sabe defenderse, no sabe lidiar con el problema, no tiene asertividad ni buena comunicación. Entonces, siempre va a haber una persona que no sabe su control de impulsos y va a querer agredir a alguien y se lo va a encontrar, ¿no? Y lo va a encontrar y lo va a fastidiar y esta persona al no saber defenderse va a generar estas terribles situaciones de acoso laboral o de moving, trayendo graves consecuencias para la salud. Hay que tener en cuenta que ya todas las personas en edad laboral, por lo general, ya tienen familia, tienen carga familiar. Entonces no es muy fácil que me cambio de colegio o me cambio de trabajo. Hay un tema también de empleabilidad. Entonces se hace más complicado, pero que es muy importante, como vuelvo a repetir, la comunicación con las personas. Todos tienen que tener amigos y compañeros de trabajo para ser escuchados, para desahogarnos, para compartir ideas y hacer fuerza en la solución de estos problemas. claro, ahora hay situaciones también en donde podríamos decir prevalece en nuestra sociedad una comunicación de tipo agresiva, ¿no? En donde se Exacto. torna más a la violencia, falta mucho este control de impulsos, este manejo de emociones en muchos ciudadanos, y no por eso de pronto las personas que puedan ser, que estén atravesando situaciones difíciles o las personas que puedan de pronto
ser más pasivas en su actuar, en su proceder, en su forma de hablar, pues merezcan que los otros se descarguen también con ellos, ¿no? Con ellas. Entonces también cabe acá el pensar en una responsabilidad social, ¿no? El hecho de que también los demás que están observando son cómplices también de los agresores finalmente, ¿no? Pongámonos a pensar en un centro laboral en donde de pronto hay, sí, un grupo que se da cuenta, que observa, que ve lo que está sucediendo y que no dice nada, ¿no? Mientras que pueda haber una Claro. persona que está sufriendo un maltrato, está sufriendo de abuso, está sufriendo de una situación violenta, ¿no? Y pues esto sigue sucediendo, tal vez la persona ya deja de trabajar ahí porque ya se cansó o porque finalmente le dicen que ya no continúe, y sin embargo puede ser que llegue otra persona y nuevamente esta cadena se repita hasta que no se resuelva. Y eso tampoco es justo. ¿Cuál sería la Hay que solución tener en cuenta, laboral? Consuelo, Ujú. sí, Consuelo, hay que tener en cuenta de que el cómplice, el que será el testigo, mejor dicho, pasa a ser cómplice. Y el cómplice es tan culpable como el agresor. No porque uno no sea el que fastidia o molesta, mientras que uno se da cuenta que están dañando a alguien, uno es cómplice y por lo tanto se vuelve agresor con su indiferencia. Y eso hay que tenerlo bien claro y dejarlo bien en claro. Acá no hay quien se tiene que lavar las manos porque es un tema de responsabilidad colectiva. No se trata, no es mi problema, él para qué hace. No, nadie puede permitir la violencia contra nadie, ¿no? Y eso hay que tenerlo sumamente claro, ¿no? Claro, definitivamente que no se tiene que permitir la violencia, se tiene que dar herramientas y también facilitar en los centros laborales estas investigaciones también prudentes para que finalmente esto no siga sucediendo y que se le den las herramientas apropiadas, ¿no? ¿Cuál sería de Claro. pronto la solución en un centro laboral que tú sepas que esté sucediendo esto, por ejemplo? Lo que pasa es de que tenemos dos tipos de escenarios. Por un lado está el escenario público y el otro el privado. En el escenario público pueden darse muchas de estas situaciones porque la forma de conseguir el empleo algunas veces es por vara, es por poder, y vienen personalidades que no necesariamente han sido evaluados Mm, agradablemente. En el lado privado, el mismo tema de la oferta y la demanda de empleo hace mm, de que el empleador busque las mejores personas y para ello sí hay una evaluación. Pero eso no quiere decir de que esté exenta de estos riesgos de moving. También sucede, pero son de repente hasta más sutiles, ¿no? mm. Y en estos casos hay que estar siempre vigilando. Siempre debe haber una persona saludable, es decir, una persona sana en cada empresa que se dé cuenta que esto no es correcto y que busque la manera de cómo defender a la persona que está siendo víctima, Claro. ¿no? O cómo llegar y abordar el tema para poder disolver esta situación Ahora, o apoyar a la persona que está siendo víctima, ¿no? ujú. Ahora, a veces puede ser más difícil pensar el hecho de que, bueno, cuando son niños tal vez se los puede ver más frágiles, etcétera, pero cuando son adultos, incluso les puede dar más vergüenza decir las cosas, ¿no? Exacto. De expresar, porque ya el ser adultos como que implica el que se sepan defender, pero muchas veces es más difícil. ¿Por qué? Porque incluso cuesta más tomar evidencias, porque los maltratos ya son más a nivel psicológico, ¿no? Y este Claro, maltrato psicológico es totalmente es más invisible, afectivo. exacto, y es invisible, entonces es menos posible el tener evidencias en ello, ¿no? Y estos maltratadores a veces se cuidan mucho en ese aspecto. ¿Qué se podría hacer? Porque si bien muchas veces en los entornos laborales piden las evidencias, ¿no? Y las evidencias a veces son difíciles, incluso dicen, no, no se puede hacer ciertas o otras cosas, no, porque está prohibido, ¿no? Entonces, pero ¿de qué forma entonces se muestran estas evidencias siendo tan importante en un proceso, por ejemplo, de acoso laboral? Claro, hoy en día tenemos mucha tecnología a la mano como es el celular. Uno puede tener una grabadora en su celular y cuando esté frente a esta situación grabarlo. Ese es número uno. Número dos, hay centros laborales que tienen cámaras internas de seguridad. Número tres es pedirle a alguien que como testigo que esté atento a una posible situación. Número cuatro es de repente poner un anzuelo, es decir, provocar una situación que va a ser grabada, registrada, para que suceda y luego tener la evidencia, ¿no? Entonces hay muchas formas, pero
tratar de conversar con otras personas que ayuden a hacer esto para poder finalmente llegar a lo que se necesita, ¿no? Claro, claro, definitivamente importante esta colaboración, este apoyo que pueda darse desde los espectadores, los observadores, ¿no? Y en ese sentido animar a que apoyen, porque muchas veces tienen el temor también de hablar, ¿no? Y es el hecho de que no, te pasa a ti, pero no a mí, y tal vez me perjudica en el trabajo, pero a la larga se perjudican todos, porque si eso no se resuelve, más adelante le puede pasar incluso a esta persona, y es mejor, pues siempre digo, prevenir que lamentar. Tus últimas Claro. Manuel, tanto para padres de familia, entendiendo que ahorita los niños están de vacaciones, los adolescentes también. Es importante esta comunicación que pueda prevalecerse en casa y también que les den las herramientas importantes preparándolos ya para el año escolar que empieza luego, ¿no? En marzo en algunos casos, en otros en abril. Pero es importante esta prevención y también en el caso del moving, el hecho de que yo diría en los trabajos, en los centros laborales, también se les dé las herramientas para que tengan y cuenten con estas competencias interpersonales y puedan entre ellos comunicarse asertivamente, resolver conflictos y más bien generar liderazgos positivos. Claro, hay que tener en cuenta, como decíamos, como un resumen, la comunicación entre las personas, la observación a nuestros hijos, la observación de situaciones para poder buscar posibles soluciones y la capacidad de defensa, aprender a defenderse contra cualquier situación de riesgo o de conflicto que uno pueda tener, ¿no? Aprender a resolver conflictos también es muy importante, ¿no? Así es, efectivamente, Manuel, muchísimas gracias por tu aporte en el programa. Ha sido realmente muy importante hablar sobre la prevención del bullying, que esto sabemos se da en espacios escolares, y del moving que sucede en un entorno laboral, que como lo hemos dicho antes, es lo mismo, solo que en el caso de bullying sucede en los colegios y en el moving en los centros laborales. Exacto. Bien, muchas gracias Manuel por tus grandes aportes. Luego seguiremos más adelante en otras entrevistas. Gracias también a todos quienes han escuchado el programa. Acuérdense siempre de poner like, sus comentarios, sus preguntas, consultas que son siempre importantes. Suscribirse al canal de CNM y nuevamente recuerdo el código de YAPE. Acordémonos que podemos prevenir estas situaciones de riesgo que dejan una huella y un impacto muy grande en las personalidades y que incluso cuando no se resuelven en estos espacios escolares se tienden a repetir en los entornos laborales que causan incluso más tragedias y más daños, no solo a la persona, sino ya en las familias también. Entonces podemos trabajar dándoles estas herramientas importantes de autoestima, empatía, manejo de emociones, comunicación efectiva y asertiva, el que aprendan a trabajar en equipo, a resolver conflictos, a buscar soluciones y desarrollar más bien liderazgos positivos. Un abrazo muy grande y muchos Gracias. éxitos a todos. Gracias, Consuelo, por la invitación. Saludos a todos tus oyentes. Gracias, Manuel. Muchos éxitos. Un abrazo grande para todos y ya nos vemos en un siguiente programa.